Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneba. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Y a partir de aquí, todo es toxicidad. Buenas, vamos a ver cómo me apaño en el vídeo de hoy para tratar todas las informaciones y noticias que tenemos. Son muchas y hay de hecho un par de bloques que me gustaría extenderme un poquito a nivel informativo y también de opinión porque son temas bastante densos, pero bueno, será lo que se pueda. Para comenzar arrancamos con una curiosidad. Coleccionistas de logros y trofeos que habéis tenido problemas con el último videojuego de la franquicia Doom. En este título, por lo visto, cuando mejorabas tu arsenal de armas al completo, no te saltaba el logro trofeo correspondiente. Parece que eso ya debe de suceder. Faltaba una actualización para PlayStation. En el caso de Xbox parece que eso ya funcionaba, al menos según comenta el soporte de Bethesda en las redes sociales. Así que echad un ojo por si tenéis una actualización y por supuesto por si es el último logro trofeo que os quedaba para completar el 100% de este estupendo videojuego que yo sí me pude conseguir de primeras, no tuve ningún problema, pero para los que sí, pues lo dicho, actualización disponible. Hablando de actualizaciones, por cierto, también para PlayStation precisamente acaba de llegar una muy interesante para The Last of Us Parte 2, edición remasterizada, título que está disponible tanto en PlayStation 5 como en el mundo del PC. ¿En qué consiste esta actualización? Que repito, ya tenéis a vuestra disposición sin ninguna clase de costo adicional. Es una actualización que te permite jugar al videojuego de una manera cronológica más natural. Ya sabéis que en este título pues alternáis la historia tanto de Ellie como de Abby. Son historias que suceden durante los mismos 3 días, pero que jugáis de una manera consecutiva tanto con una como con otra. 3 días con Ellie, 3 días con Abby. Así pues partiendo el videojuego en 2 mitades, entre comillas, porque luego hay un último tramo diferente. Pero en fin... En resumidas cuentas, esta actualización lo que te permite es que a lo largo de ese primer día vas intercalando las escenas que vive Ellie con las que vive Abby. Así que pues no tienes que esperar a pasarte toda la secuencia de Ellie para poder jugar con Abby y viceversa, no, sino que se van como intercalando en un momento determinado. Esto puede resultar algo positivo, por ejemplo, para los que son precisamente coleccionistas de logros y trofeos, porque al fin y al cabo este videojuego para completártelo al 100% tenías que pasártelo casi 2 veces, tenías que llegar a la parte de Abby y mejorar también su arsenal al completo, ¿verdad? Pues en este caso ya no haría falta, pero es un ejemplo, simplemente es para vivir la experiencia de historia de una manera un tanto distinta. Esta actualización, eso sí, no vale para los que lo estáis jugando en una PlayStation 4 o con esa versión. Si tenéis una PlayStation 5 y lo que estáis jugando es la versión de PlayStation 4, podéis actualizar al remaster y así obtener pues todo esto que acabo de comentar, amén de otras cosas que traía esa edición. La actualización se puede pagar por separado. Vale unos 10 euros aproximadamente. Pero ahora vamos a hablar de un videojuego completamente nuevo de Sony PlayStation, que de hecho sale durante el próximo 2 de octubre. Ghost of Yotei, nueva entrega de la licencia que comenzó con Ghost of Tsushima. No es necesariamente una secuela, sino que se encuentra o abarca el mismo universo, estudio de desarrollo y también entiendo yo que estilo de juego. Es como si dices Assassin's Creed Shadows o Assassin's Creed Odyssey, pues sí, están dentro del mismo mundo y tal, pero no es necesariamente una secuela directa de este videojuego. Ok, de hecho es un poco el funcionamiento que creo que va a tener esta franquicia. ¿Qué es lo que pasa con este videojuego? Pues que mañana hay un evento. Técnicamente no es sorpresa porque ya avisaron de que durante el mes de julio íbamos a tener una presentación detallada acerca de este título, pero no sabíamos fecha, pues lo dicho, es mañana, básicamente. Una presentación de aproximadamente 20 minutos.
Repito que es un evento dedicado solo a este videojuego. No esperen ustedes otro título. Es un evento especial sobre lo próximo que va a lanzar PlayStation. 20 minutitos, como digo, será a las 11 de la noche, horario peninsular español, 10 en Canarias aproximadamente, pues debería de ser en torno a las 3 de la tarde, horario Ciudad de México, si no me fallan los cálculos. En fin, aquí es que como cambiamos la hora, a veces se me va un poco el cálculo que tenía hecho antes. Pero bueno, en resumidas cuentas lo vamos a dar posiblemente aquí en el canal. Si os gustaría que lo retransmitiésemos, me lo podéis dejar en la caja de comentarios, aunque... Mira, en realidad no me dejéis nada en la caja de comentarios, lo voy a retransmitir porque la verdad que me apetece saber más cositas acerca de este videojuego y comentarlo en directo con vosotros, ya que es uno de los títulos que más espero para esta segunda mitad de año en la que ya nos hemos embarcado. Y bueno, pues es un videojuego que además, viniendo del estudio que viene y siendo la licencia que es, a mí me parece muy interesante. Porque sí que es cierto que Ghost of Tsushima en su momento está muy asociado a básicamente la saga Assassin's Creed, que es que se ve como un videojuego un poco de ese estilo, pero creo que hizo una serie de cosas que le daban un encanto bastante diferencial con esa franquicia. Lo primero de todo, no es tan jodidamente largo como los últimos de tipo RPG que han sacado esta gente. Además, que creo que a nivel de inmersión está un poco mejor trabajado, sobre todo y principalmente porque el mundo se nota un poco más vivo, no solamente por la flora y fauna, que también tienes a los animalitos esos que te llevan a diferentes lugares, no, sino porque tienes que estar muy pendiente, pues eso, de la conducción del viento, cuando tocas el mando, para ver un poco así en qué dirección tienes que ir en cada momento. No es simplemente un punto señalado en el mapa y corre para allá. Eso me pareció muy interesante de Ghost of Tsushima. Entiendo que este va a seguir un poco esa línea, que a lo mejor no es el viento, a lo mejor son pétalos que van volando por ahí. Dios lo sabe, pero si sigue más o menos la misma línea que el videojuego anterior, esto va a ser un auténtico juegazo. Sucker Punch, entiendo, me estoy refiriendo al estudio de desarrollo, que habrá seguido una línea un poco más conservadora, que no se habrán vuelto esencialmente locos, que habrán trabajado una serie de mecánicas adicionales a lo que ya conocíamos y que de hecho nuestra protagonista, que es completamente diferente, tendrá como su propio estilo de juego en determinadas cosas. En otras seguramente sea bastante conservador. Por las imágenes que hemos podido ver hasta la fecha, sí que es cierto que hay algunas mecánicas que se mantienen todavía. Y bueno, pues eso es lo que nos tienen que revelar en este evento, eso es lo que nos tienen que decir. A ver cómo el videojuego acaba rulando en ese aspecto. No está muy lejos de finalizar su desarrollo, la versión definitiva debería de estar muy cerca, así que en principio este videojuego seguiría fechado para el 2 de octubre, que es una fecha desde luego interesante porque la traca de videojuegos viene un poco después. Pero en fin, lo dicho, estaremos por aquí. Por cierto, para cerrar bloque PlayStation, comunico que en las últimas horas hay varias editoras que han propuesto a la compañía japonesa agregar más títulos clásicos al servicio de suscripción. Me refiero a PlayStation Plus. Estilo videojuegos de terceras compañías licenciadas que por supuesto no pertenecen a Sony. Y claro, empezamos a pensar en algunos videojuegos de la PlayStation original o de la PlayStation 2 y hay un catálogo enorme en ese aspecto. Parece ser que sí, se vienen más videojuegos de corte retro. Y esto pues la verdad me parece una noticia muy positiva. Hay gente que ya sabéis que a lo largo del tiempo ha criticado el tener una videoconsola moderna para jugar a videojuegos antiguos, pero lo siento, la esencia retro es la esencia del videojuego, es la esencia de donde estamos a día de hoy. Y obviamente si Sony se pone un poco las pilas con el tema de la retrocompatibilidad, aunque tengas que volver a pagar por estos títulos, pues la verdad que yo no le hago ascos. Los clásicos tienen que estar siempre presentes. Por cierto, hablando de regreso de clásicos, tenemos que comentar algo acerca de la franquicia Fallout, porque parece que está de vuelta y además por todo lo alto, al menos según el reporte que nos ha dejado el medio de información VGC. ¿Qué es lo que nos ha dicho esta gente? Pues varias cositas. La primera es que la propia Bethesda está trabajando en ese videojuego que todos esperamos. Claro, esto es un abanico bastante amplio. ¿Qué videojuego de la franquicia Fallout es el que más estamos esperando? Me preguntas a mí y yo a lo mejor te digo, pues el remake de la tercera entrega, que es la que más me acabó gustando. Habrá otros que te digan que prefieren una secuela o un remake incluso del Fallout New Vegas. Al final, cada uno va a tener aquí su valoración. Aunque a lo que más apunta esta afirmación es precisamente
a una quinta entrega, a una nueva entrega canónica de la franquicia sin más, un videojuego completamente diferente. Vale, suponemos que es eso, repito, al menos según lo que apunta la mayoría de informaciones que se está trabajando ya en una nueva entrega directa, pero que además la cosa no se queda ahí. El medio VGC lo que comenta es que hay muchos proyectos de Fallout paralelos a este. Es decir, está el proyecto grande, que entendemos que será una secuela directa, y luego hay otros proyectos hechos por diferentes estudios fuera de Bethesda. ¿Cuáles serán estos? Pues a ver, repito, en primer lugar tenemos prácticamente confirmado, porque se les filtró en unos papeles, que Fallout 3 va a tener un remaster, al estilo de lo que sucedió con Oblivion. Ya sabéis que se lanzó hace apenas unos meses, en el mes de abril, y que básicamente el trabajo que tiene ese videojuego es un lavado de cara visual. Motor gráfico Unreal 5 por encima, el sistema de iluminación que tiene esta gente que la verdad es muy espectacular, aunque debajo sigue el mismo videojuego, la misma estructura y básicamente todo es igual. Pero bueno, en resumidas cuentas, es una manera de traer ese videojuego de vuelta, no teniendo que tirar de la parte retrocompatible y que además pues tenga un mejor aspecto general para que lo juegue todo el mundo, aparte de algún pequeño retoque jugable. Ojalá que hicieran algún trabajo extra de lo que vimos con Oblivion, porque Oblivion, a ver, todos hacemos la broma de que el mantener bugs, el mantener todavía esos fallos que tenía originalmente es esencia del videojuego, que por cierto ahora vamos a comentar un poco de eso con otro título. El problema es que obviamente necesitan un poco más de cariño, son videojuegos muy viejos, son videojuegos que en algunas mecánicas y demás a lo mejor a la gente de hoy en día pues no le terminan de gustar, son videojuegos que a día de hoy son incómodos de jugar, sobre todo para generaciones actuales que, voy a ser claro, necesitan demasiadas cosas bastante mascadas, pero en fin. ¿Qué más podríamos tener aparte de todo eso? Un nuevo New Vegas, es algo que se viene comentando desde hace un tiempo, de hecho. El estudio Obsidian y desde dentro las voces que crearon ese videojuego, una cosa que han comentado mil veces es que les gustaría trabajar en otro videojuego de ese estilo, en otro spin-off, que no fuera un juego de la saga Fallout numerado, sino que fuera una historia completamente paralela. No sé, yo la verdad que cualquiera de estos proyectos me parecería muy ilusionante, y además que entiendo que todo esto viene empujado por que la licencia ahora mismo tiene un potencial grandísimo después de que la serie de televisión haya llegado a muchísimo público, porque incluso hay gente que no era nada fan de esta saga y que cuando ha visto la serie Fallout de repente les ha parecido maravillosa. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Son videojuegos que han tenido muchas irregularidades, el universo me gusta, la saga le ha pesado un poco el paso de los años, pero bueno, ojalá vuelva por todo lo alto. Por cierto, cuando salgan esos videojuegos o esas licencias basadas en Fallout, recuerden que estarán día 1 en el Game Pass, al igual que el videojuego que os estoy dejando en pantalla, The Alters. ¿Qué es lo que sucede con este título? Un título, la verdad, que a mí me pareció muy sorprendente, a la par que también muy desafiante. Es un videojuego bastante complicado, por el tiempo que pude jugarlo, la verdad que fue una experiencia bastante chunga de comentar, pero bueno. Lo que vengo a deciros es básicamente que han publicado en redes sociales que han vendido casi 300.000 copias, 280.000 para ser más exactos, entre todas las plataformas. Hay gente que esto lo considera muy pobre o lo considera muy poco. Para un videojuego independiente vender esto en tan poco tiempo, os digo ya que es una completa y absoluta pasada. Los videojuegos de este estudio, de hecho, no suelen vender tanto de lanzamiento, es el récord de la compañía. Así que la verdad, creo que la cosa les está funcionando muy bien y esperemos tener más contenidos. Por cierto, para Game Pass también anunciaron este videojuego que estáis viendo ahora mismo en pantalla, del cual hace mucho que no sabemos absolutamente nada, pero que le teníamos bastantes ganas. Routine. Título de ciencia ficción espacial desarrollado en primera persona y con una perspectiva de terror y supervivencia. Un título que, repito, a mucha gente le causó grandes sensaciones y queríamos saber más de cómo se desarrollaban las cosas y cuáles eran los peligros que nos íbamos a acabar encontrando. El videojuego no está cancelado como se había dicho en algunos foros o se estaba especulando en las redes sociales. No, el videojuego, según ha comentado el propio estudio en las últimas horas,
está en pleno desarrollo y se están acercando a la recta final, con lo cual el título posiblemente no salga este año. No tenía un año de lanzamiento si no recuerdo mal, no había previsión de básicamente nada, pero que el videojuego está bien. El estudio dice que están confiados y que quieren ofrecer la máxima calidad. También estaría muy bien que nos ofrecieran la máxima calidad con este videojuego que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Metal Gear Solid Delta. Ya sabéis, una versión remasterizada de la tercera entrega de esta mítica franquicia, o al menos tercera entrega bajo el nombre Metal Gear Solid. Pero bueno, nos han presentado este gameplay que estoy dejando por aquí en bucle. En pantalla os estoy exponiendo un momento de acción que se ha publicado en las redes sociales. De verdad, os digo una cosa, yo entiendo que al fin y al cabo el trabajo que hay para este videojuego es el mismo que hay para Oblivion. Son el mismo estudio de desarrollo que nos trajo aquella versión remasterizada. Una versión donde básicamente lo que he dicho antes son una capa de gráficos por encima y debajo está el mismo videojuego tal como lo conocemos, pero mejorando un poco algún sistema jugable para que el videojuego a día de hoy sea un poco asequible para todo el mundo. Hasta ahí todo bien, pero señores, es que de verdad, mirad el juego. De verdad, la inteligencia artificial de los enemigos que aparecen en pantalla de esos militares es tan absolutamente obtusa que es que literal es la misma de principio de los 2000. Se te ponen en fila india para que les vayas metiendo escopetazos y el único que se esconde ahora coge y sale del lateral para que le metas un cañonazo en toda la boca. De verdad. Repito que yo entiendo que al fin y al cabo este estudio le encargan eso, que hagan algo relativamente sencillo, que el videojuego sea lo que era originalmente, gráficos mejorados y punto pelota. No me parece mal esa perspectiva, pero hay ciertas cosas que creo que se tendrían que cuidar un poco, porque la verdad esto a mucha gente de hoy en día le va a causar una mala impresión. ¿Y sabéis dónde está también el problema? En el precio. Este videojuego vale 80 plomos en Europa, 70 dólares en Norteamérica. ¿Qué es lo que sucede? Que miradlo en comparación al precio que tuvo Oblivion. Oblivion salió a precio reducido, a unos 40 y pocos o 50 si no recuerdo mal. Eso es lo que tendría que haber costado este título. Eso es lo que tendría que ser el precio de esta clase de lanzamientos, incluso quizá más bajos. Yo entiendo que recicles las voces, yo entiendo que las frecuencias de radio y todo eso que sonaban en el videojuego sean exactamente las mismas y digas, pues mira, me vale, me sirve, da exactamente igual, es el mismo videojuego escala 1:1, pues no tiene ninguna razón de ser complicarse tanto la vida, pero esto, lo dicho, no puede valer lo mismo que un videojuego completamente nuevo. No puede valer lo mismo que un videojuego que se lanza a día de hoy, como por ejemplo Death Stranding 2. No puede costar exactamente igual teniendo en cuenta que reciclas hasta las cosas malas de aquella época. Pero en fin, yo qué sé. Ya lo veremos, os traeré un análisis si puedo. Caja de comentarios para valorar esto y todo lo que serían vuestras opiniones acerca de los diferentes temas que hemos tratado en este vídeo. Y disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.